En el antiguo Egipto, los faraones eran más que simples monarcas. Eran considerados dioses en la tierra, la conexión entre lo divino y lo humano, y su reinado se extendía más allá de sus años mortales. Amanecer en Egipto era siempre algo mágico. El sol dorado despuntaba por el horizonte, reflejándose en las aguas del Nilo, mientras la sombra majestuosamente colosal de la pirámide de Keops se proyectaba sobre las arenas doradas del desierto. Era en esta tierra de misterio y maravillas donde reinaban los faraones. Muchos relatos describen a los faraones con coronas de oro y lapislázuli, adornados con joyas que brillaban bajo el ardiente sol del desierto. Sin embargo, su poder no solo se manifestaba en su apariencia sino también en su capacidad de liderazgo y en las obras monumentales que comandaron. Uno de los faraones más famosos fue Tutankamón, conocido también como el faraón niño, debido a su corta edad al asumir el trono. Aunque su reinado fue breve, sigue siendo uno de los faraones más estudiados gracias al descubrimiento de su tumba completamente intacta en el siglo XX. Ramsés II, por otro lado, conocido como Ramsés el Grande, es otro faraón cuya historia ha trascendido el tiempo. Reinó durante más de 60 años y es famoso por sus proezas militares, su capacidad para expandir el imperio egipcio, y sus masivas construcciones. Cada faraón tenía el deber de mantener a Maat, el equilibrio universal y la justicia social. Para asegurar esto, no solo necesitaban demostrar su fuerza y sabiduría, sino también su habilidad para comunicarse con los dioses. Los rituales en los templos eran una constante en sus días, orando y ofreciendo sacrificios para asegurar la prosperidad de su reino. No obstante, la vida de los faraones no estaba exenta de intrigas y desafíos. La corte estaba llena de disputas, consejeros manipuladores y a veces rumores de traición. Las decisiones de los faraones podían cambiar el curso de la historia, para bien o para mal. Con el ocaso de cada día, el faraón se retiraba al palacio, un oasis de tranquilidad con sus patios llenos de perfumes de flores exóticas y fuentes que murmuraban en el viento. Pero incluso en sus instantes de descanso, el peso del deber divino nunca los abandonaba. La transición de la vida a la inmortalidad era sumamente importante. El proceso de momificación aseguraba la preservación física del faraón para la vida después de la muerte. Con rituales precisos, el cuerpo era preparado y acompañado por artefactos cuidadosamente seleccionados que los asistirían en el inframundo. La historia de los faraones es un mosaico de poder, espiritualidad y cultura que ha dejado un legado perdurable. Su presencia se siente aún hoy, en los restos de monumentos gigantescos y en las leyendas que siguen fascinando a quienes exploran los misterios del pasado. Cada faraón, desde el primero hasta el último, ayudó a tejer el rico tapiz de la historia que conocemos como la civilización egipcia. En el antiguo Egipto, existió un faraón llamado Narmer, un visionario que unificó el Alto y el Bajo Egipto, consolidando el primer gran reino del antiguo Egipto. Era conocido por su astucia y su capacidad para llevar a su pueblo hacia un futuro más prominente. Narmer soñaba con unir las tierras desoladas de Egipto bajo un solo estandarte, lo cual traería tranquilidad, prosperidad y un legado eterno. Buscó alianzas con otros líderes mientras planeaba su movimiento maestro para asumir el control de las dos tierras. El Alto Egipto, donde residía Narmer, era una tierra de desiertos áridos y templos venerados. Por otro lado, el Bajo Egipto, con su fértil delta del Nilo, prometía cosechas abundantes. Sin embargo, estas dos tierras rara vez coincidían en intereses políticos. El día de la gran batalla, el cielo de Egipto se cubrió de sombras ominosas. Narmer lideró a sus fuerzas con habilidad, atacando con precisión cuando el enemigo menos lo esperaba. Con su melaza en mano, símbolo de su autoridad, avanzó hacia el campo de batalla. Narmer portaba con orgullo la corona blanca del Alto Egipto, pero detrás de esa insignia resplandecía su determinación de unirla con la corona roja del Bajo Egipto. Su ejército, aunque reducido, compensaba en estrategia y lealtad. La batalla fue feroz, y en el calor del conflicto, Narmer mismo eliminó a varios de sus enemigos, demostrando que no solo era un líder, sino también un valeroso guerrero. Al final del día,
Narmer emergió victorioso, habiendo concretado lo imposible. Los gobernantes del Bajo Egipto se rindieron, dejando sus tierras bajo el mando del formidable faraón. Con el tiempo, Narmer sería descrito por generaciones venideras como un dios viviente, aquel que llevó a Egipto a una nueva era. Uno de los actos más simbólicos realizados por Narmer tras su victoria fue la creación de la célebre paleta de Narmer, una pieza de arte con inscripciones y relieves que conmemoraban su triunfo y recordaban las tierras unidas bajo su dominio. Con su victoria, Narmer no solo había unificado Egipto, sino que había establecido el estándar para todos los faraones venideros. Su reinado era símbolo de paz y prosperidad, con avances en la arquitectura, la religión y la cultura. La historia del faraón Narmer se mantiene en las arenas eternas de Egipto, recordada no solo por sus hazañas militares sino por su habilidad para crear un mundo donde dos tierras separadas se convirtieron en un solo reino. La leyenda del unificador, el gran faraón Narmer, sigue siendo una inspiración como ejemplo de liderazgo y visión, un gobernante que vio más allá de la discordia para abrazar la promesa de un futuro compartido. En una tierra antigua, más allá del tiempo, en las orillas del majestuoso río Nilo, se alzaba el Egipto de los faraones. Era una civilización marcada por una riqueza inimaginable, prodigios de ingeniería y profundos misterios que han cautivado a la humanidad durante milenios. En el corazón de esta grandeza, se encuentra la figura enigmática de un faraón cuyo nombre todavía resuena, Keops. Keops, también conocido como Khufu, ascendió al trono de Egipto durante la cuarta dinastía, alrededor del año 2589 a.C., siendo el segundo faraón de esta dinastía. Desde su nacimiento, se decía que Keops había sido elegido por los dioses para gobernar. Hijo de Snefru, quien había iniciado la construcción de las primeras verdaderas pirámides, Keops heredó la ambición y el ingenio de su padre. El joven faraón creía que su destino era dejar un legado imperecedero, una obra que resonara por toda la eternidad. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que construir el más impresionante monumento que el mundo haya visto jamás? Así nació su cometido, la Gran Pirámide de Giza. Los preparativos para la construcción de la pirámide comenzaron poco después de su coronación. Para el faraón, esta auténtica maravilla debía ser no solo un mausoleo que desafiaría al tiempo, sino también una demostración de poder divino. Keops ordenó reunir a los mejores arquitectos y canteros del imperio. Su visión era audaz, su ambición desenfrenada. El lugar elegido para la construcción fue una meseta rocosa ubicada al oeste de El Cairo. Allí, bajo el abrasador sol africano, miles de trabajadores y esclavos se dedicaron al corte y transporte de los enormes bloques de piedra caliza. Para Keops, cada bloque debía ser perfecto, cada cara tenía que moverse con precisión. Entre los años de arduo trabajo y sacrificio, surgieron historias sobre el propio Keops. Algunos lo veían como un dios viviente, mientras que otros lo consideraban un líder despiadado que no aceptaba el fracaso. Se contaban historias de su firmeza en las decisiones y de su deseo de perpetuarse para siempre. La construcción de la pirámide se extendió por décadas, demandando recursos humanos y materiales sin precedentes. En medio de rumores y leyendas, la producción nunca se detuvo. Los meses se convirtieron en años, y cada día, la silueta de la pirámide se alzaba más y más hacia los cielos. Finalmente, la Gran Pirámide de Giza fue completada. Con una altura original de 146 metros, se convirtió en el edificio más grande del mundo durante milenios. Su estructura monumental no solo era una tumba para el faraón, sino también un acertijo astronómico, un marcador celestial que desafiaba la comprensión humana. A través de los siglos, la figura de Keops permanece envuelta en sombras y preguntas sin respuestas. ¿Cuál fue su verdadero carácter, y qué secretos escondió su poderosa mano en las arenas? Lo único certero es que su creación trascendió su propia existencia, y la Gran Pirámide sigue siendo un misterio que desafía el paso del tiempo. Al igual que su creador, Keops, el faraón que buscó inmortalidad en piedras que desafían los siglos. En el corazón del antiguo Egipto, un imperio dorado florecía bajo el manto del desierto. De entre los faraones,
destacan dos figuras enigmáticas y poderosas, Quefren y Micerino, quienes gobernaron durante la cuarta dinastía, dejando un legado monumental. Quefren, hijo de Keops, fue un faraón conocido por su majestuosa y enigmática esfinge, que parece mirarnos a través del tiempo con su mirada fija y misteriosa. Su reinado estuvo marcado por la continuación de las grandiosas obras arquitectónicas de su padre. Bajo su mandato, la segunda pirámide de Giza surgió con imponente grandeza. Aunque vendido como hombre severo, la historia nos muestra un lado más humano de Quefren. En sus años mozos, se cuenta que disfrutaba de paseos por las riberas del Nilo. Se decía que Quefren tenía una profunda conexión con los dioses, buscando en el firmamento respuestas que guiaran su reinado hacia un futuro próspero. Por otro lado, Micerino, hijo de Menkaure y nieto de Quefren, tenía un enfoque diferente. Su pirámide, si bien es más pequeña que las de sus predecesores, está rodeada de un aura particular. Se rumoraba que Micerino sentía que lo hacía más cercano a sus súbditos, valorizando la empatía más que el poder. Su reino buscaba equilibrio más allá de la majestad, intentando una conexión paternal con su gente. Ambos faraones enfrentaron desafíos únicos de la época, mantener el control y la estabilidad en un vasto territorio. A pesar de ello, sus enfoques mostraban la diversidad de pensamientos que podía subyugar a un mismo objetivo, la eternidad. En una noche estrellada, Micerino observó la bóveda celeste y decidió que su legado no solo debía ser una pirámide. Micerino difundió un edicto asegurando que todo hombre tendría derecho a un juicio justo. Este acto revolucionario resonó por generaciones. Quefren, por su parte, interpretó el silencio del desierto como un emblema de paz y solidez. En su última parada por la ribera del Nilo, Quefren pidió que su esfinge susurrara los secretos del cosmos a su favor eterno. A través de sus iniciativas, la historia recordaría a Quefren y Micerino no solo por sus obras arquitectónicas. La historia de estos faraones es una danza entre el deseo de poder y la necesidad de comprensión humana, un relato que se perpetúa en las arenas del tiempo. Era una mañana brillante en Tebas cuando Hatshepsut se despertó con una nueva determinación. Como hija del faraón Tutmosis, había crecido rodeada de riquezas y poder, pero también bajo restricciones impuestas a las mujeres. Sus habilidades políticas e inteligencia comenzaron a destacar en el palacio. Hatshepsut, de alta estatura y ojos fulgurantes, inspiraba respeto. Desde niña, había observado a su padre gobernar Egipto y absorbido sus enseñanzas. Con su hermano Tutmosis II en el trono, Hatshepsut sentía que su momento había llegado. A pesar de que su esposo y medio hermano, Tutmosis II, era faraón, Hatshepsut asumió un papel crucial en el gobierno. Con astucia y comprensión política, comenzó a influir en las decisiones del reino, ganándose el respeto de las élites y del pueblo. La vida de Hatshepsut estaba llena de desafíos. Sabía que para alcanzar el poder máximo, debía superar las limitaciones de ser mujer en una sociedad patriarcal. Entonces, una idea audaz se formó en su mente: convertirse en faraón por derecho propio. A través de maniobras políticas habilidosas y con apoyo del clero y funcionarios, Hatshepsut logró ser reconocida como CEO gobernante junto a su hermano. Tras la muerte de Tutmosis II, se proclamó faraón, asegurando su legado. Durante su reinado, Hatshepsut embelleció Egipto con construcciones icónicas, como el templo de Deir el-Bahari. Implementó políticas comerciales que extendieron el alcance de Egipto hasta Punt, fortaleciendo la economía. A pesar de sus logros, su mandato no estuvo libre de controversias. Hatshepsut adoptó la imagen regia de un faraón masculino, siendo representada con barba postiza en estatuas. Esta decisión fue objeto de crítica y debate entre historiadores. Hatshepsut gobernó durante más de 2 décadas, un periodo de prosperidad y paz incomparable. A su muerte, su legado fue lentamente borrado, siendo su nombre y logros ocultados o destruidos por sus sucesores, temerosos del precedente que había sentado. La historia ha revelado nuevamente su historia. Hatshepsut no solo fue una poderosa gobernante en un tiempo en que pocas mujeres fueron reconocidas, sino también una visionaria que desafió normas para crear un legado duradero.
Hoy en día, su historia es un ejemplo del impacto que puede tener la valentía en el cambio social. Hatshepsut sigue fascinando por su carácter innovador y audaz, demostrando que el poder no debe estar limitado por el género. En el antiguo Egipto, antes de que las arenas del tiempo cubrieran las grandiosas estructuras construidas por manos humanas, una era dorada se levantaba sobre el Nilo. En este escenario deslumbrante, surge la figura de Thutmosis III, considerado uno de los faraones más destacados y enérgicos dentro de la dinastía 18. La historia comienza con Thutmosis III como un joven príncipe, sobrino del gran faraón Thutmosis II. Tras la muerte de su padre, el control efectivo del trono lo mantuvo su madrastra, Hatshepsut, quien actuó como regente debido a la corta edad del príncipe. Bajo su liderazgo, Hatshepsut gobernó como faraón, una de las primeras mujeres en hacerlo, con audacia y sabiduría, pero siempre bajo el ojo vigilante del futuro rey. Con una mente brillante y formación militar desde joven, Thutmosis III aprovechó sus años de relativa inactividad política para estudiar y planificar. Esta etapa en su vida influyó profundamente en su habilidad estratégica y diplomática, que posteriormente emplearía a la perfección. Al alcanzar la madurez, y tras la muerte de Hatshepsut, Thutmosis asumió el poder absoluto. Su reinado, marcado por una serie de campañas militares ambiciosas, transformó a Egipto en un verdadero imperio. Se dice que llevó a cabo hasta 17 campañas por el Levante, donde consolidó territorios desde Nubia hasta el Éufrates. Las aventuras de Thutmosis en los campos de batalla son legendarias. En la famosa batalla de Megido, su táctica fue audaz y sorprendente. Con métodos innovativos logró rodear a sus enemigos y asegurarse la victoria en una batalla que duraría 7 meses de asedio. El botín obtenido y las alianzas forjadas durante este evento pasaron a ser el fundamento del poderío que marcó su era. Más allá de sus conquistas, Thutmosis III fue también un administrador astuto y un defensor ferviente de la cultura y religión egipcia. Durante su reinado, emprendió numerosos proyectos de construcción, incluyendo templos y complejos ceremoniales que honraban a los dioses y fortalecían el culto a Amon-Ra, llenando de esplendor la ciudad de Tebas. Sin embargo, su vida no solo estuvo sumergida en guerras y administración. La historia del gran Thutmosis es también una narración personal llena de pasiones humanas. Su legado estaba destinado a no solo esculpir su imagen en los monolitos del tiempo. Thutmosis III reinó durante 54 años, un periodo de estabilidad y expansión sin precedentes. A través de sus acciones, dejó un legado que repercutió en todas las civilizaciones de su época y conformó la historia de Egipto por una eternidad. Con su muerte, Egipto había sido transformado. Desde ese momento hasta el fin de los tiempos, Thutmosis III fue recordado con reverencia como el Napoleón de Egipto, una figura que se alzó por encima del tiempo para convertirse en un mito eterno. Así se cierra la fase gloriosa de Thutmosis III, quien por su ingenio militar, carisma y visión, aseguró un lugar imborrable en los anales de la historia. En las tierras majestuosas del antiguo Egipto, un faraón conocido como Amenofis ascendió al trono con un destino marcado por legado y misterio. Amenofis, cuyo nombre significa aquel que está satisfecho, gobernó durante un periodo de prosperidad y transformación. Desde joven, Amenofis mostró un interés particular por las creencias religiosas y los dioses del antiguo Egipto. Le fascinaban las historias de Ra, el dios Sol, y Osiris, el dios del más allá. En su estudio de los jeroglíficos, Amenofis se propuso reformar el sistema religioso del país. Los primeros años de su mandato fueron marcados por tranquilidad y bonanza. Amenofis se esforzó por mantener la estabilidad en su reino mediante alianzas con otras culturas y pueblos. Comprendía la riqueza cultural que traían los extranjeros y estimuló el intercambio comercial. Un aspecto fascinante de su reinado fue la construcción de imponentes monumentos. Entre ellos resaltaba el famoso templo de Luxor, que aún hoy perdura como uno de los grandes logros arquitectónicos de su época. Amenofis veía en la construcción de templos una manera de honrar a los dioses. Sin embargo, no todo fue deleite y logro. Amenofis enfrentó varios desafíos internos a lo largo de su mandato.
Algunos grupos dentro de su reino deseaban mantener un sistema religioso tradicional y se resistieron a sus intentos de reforma, llevando a tensiones políticas. La familia de Amenofis también jugó un papel crucial en su vida. Su esposa, la reina Nefertari, era conocida por su belleza y sabiduría. Juntos, crearon una imagen ideal de poder y unidad, aunque las decisiones políticas eran influenciadas por los consejos de Nefertari. A pesar de los conflictos internos, Amenofis fue recordado por su capacidad de liderazgo y su visión vanguardista. Su legado espiritual consistía no solo en los impresionantes monumentos que dejaron, sino también en la reforma de los cultos y las prácticas religiosas de su tiempo. Con el pasar del tiempo, Amenofis sucumbió al destino que todos los mortales comparten. Su muerte fue preparada con gran ceremonia, siendo enterrado en una tumba diseñada por los mejores artesanos de su edad, adornada con ricos tesoros y simbologías para asegurar su paso al más allá. Hoy, Amenofis es recordado como uno de los faraones que ayudó a moldear no solo la arquitectura egipcia, sino también el espíritu común de una civilización que prosperó durante siglos. En cada piedra de sus templos, se pueden leer las epopeyas de su vida y las enseñanzas que dejó. Durante más de 3 milenios, la civilización egipcia floreció en las áridas tierras del noreste de África. Pero entre los muchos faraones que gobernaron, hubo uno que se destacó por su desafío a las tradiciones establecidas, Akenatón. La historia de este monarca, conocido como el Rey Hereje, sigue fascinando a historiadores y arqueólogos por igual. Akenatón, nacido con el nombre de Amenhotep IV, era hijo de Amenhotep III y la reina Tille. Su reinado comenzó alrededor del año 1353 a.C. al suceder a su padre en el trono. Sin embargo, pocos habrían imaginado que este joven faraón traería consigo una revolución religiosa que cambiaría el curso de la historia egipcia. Desde temprano en su reinado, Akenatón mostró un interés profundo por las cuestiones religiosas. Durante siglos, el pueblo egipcio había adorado a una multitud de dioses, cada uno con su propio templo y sacerdotes. Pero Akenatón rompió con esta tradición y promovió el culto exclusivo a Atón, el disco solar, como el único dios verdadero. Este cambio radical no solo alteró la religión, sino también el arte y la cultura del país. La capital del reino se trasladó de Tebas a una nueva ciudad conocida como Amarná, creada por Akenatón para ser el centro del culto a Atón. Amarná fue construida desde cero, en una vasta extensión de desierto. Aquí, Akenatón y su famosa reina Nefertiti, vivieron rodeados de cortesanos, artistas y fieles adoradores del dios Sol. La arquitectura de Amarná reflejaba la nueva religión, con templos abiertos al cielo. El arte fue marcado por un estilo más naturalista, alejado de las representaciones rígidas y formales del pasado. La historia de Akenatón es también la historia de su repentina desaparición. Después de 17 años de reinado, el faraón dejó de existir en las anotaciones históricas, y el culto a Atón fue desmantelado. La reacción conservadora llevó a la restauración de los dioses antiguos. El nombre de Akenatón fue borrado de muchos registros y monumentos oficiales, como si nunca hubiese existido. Hoy en día, su legado es objeto de intensas investigaciones. La riqueza arqueológica en Amarná ha revelado valiosa información sobre su vida y su ideología. Sin embargo, muchos enigmas permanecen acerca del destino final de Akenatón. También se investiga cómo su revolución religiosa impactó en las generaciones posteriores. Este faraón, que desafió la norma y soñó con un Egipto bajo un único dios, sigue siendo un símbolo de ambición y cambio. Aunque su sueño fue efímero, la huella de Akenatón en la historia es una prueba eterna de que incluso la figura más poderosa debe enfrentarse con la resistencia del tiempo y las tradiciones arraigadas. En el corazón del desierto, donde las arenas doradas se alzan como gigantescas olas petrificadas, se encontraba el antiguo Egipto, una civilización tan majestuosa como enigmática. De entre las sombras de este glorioso pasado surge una figura sobre la cual el misterio y el mito se entrelazan, Tutankamón, el joven faraón. Su historia comienza en Amarná, bajo la mirada severa de su predecesor, el faraón Akenatón, un monarca que intentó transformar la religión establecida por la deidad solar, Atón,
provocando un profundo descontento entre los fieles del panteón tradicional. En esta convulsionada época nació Tutankamón, cuyo nombre original era Tutankaton, heredero de una herencia de controversia religiosa. A temprana edad, todavía siendo un niño, se le confió la tarea de unificar un imperio herido por las reformas radicales de sus antecesores. Se le cambió el nombre a Tutankamón cuando accedió al trono con tan solo 9 años. A su lado, como una sombra protectora, reinaba su gran visir Ay, cuya sagacidad política jugó un papel crucial en el retorno a la adoración tradicional de Amón, devolviendo así estabilidad al país. El mandato de Tutankamón, aunque breve, fue significativo. Bajo la tutela de sus consejeros, restableció Tebas como la capital religiosa y reconstruyó muchos de los templos que Akenatón había desmantelado. La corte fue testigo de un delicado vaivén de intereses y poder entre las antiguas élites sacerdotales y los modernos seguidores de Atón. A pesar de su juventud, el pequeño faraón empezó a demostrar una curiosa inclinación hacia las artes y las letras. Tutankamón apoyó artistas y arquitectos, incentivando una sutil pero positiva evolución cultural que trataba de amalgamar las innovaciones de Amarna con las tradiciones pasadas. En sus decrecientes años de adolescencia, Tutankamón contrajo matrimonio con Ankesenamón, su media hermana. El misterio, sin embargo, envuelve la muerte de Tutankamón. Falleció inesperadamente a la edad de 19 años. Aunque existen evidencias de que sufrió múltiples enfermedades, se especula que un accidente, como una caída de su carro, pudo precipitar su fin. Pero más asombroso que su fallecimiento es lo que ocurrió después. Su tumba, olvidada por casi 3000 años, fue descubierta en 1922 por Howard Carter, arqueólogo británico. La noticia vendría a ser uno de los descubrimientos más significativos del siglo XX, revelando al mundo la fastuosidad de sus riquezas. La tumba de Tutankamón, apenas un minúsculo aposento comparado con las erigidas para otros faraones, estaba sorprendentemente intacta. Más de 5000 objetos fueron desenterrados, desde carros de guerra hasta joyas exquisitas. Sin embargo, la pieza más icónica fue su máscara funeraria de oro macizo, que se convertiría en el símbolo del misterioso faraón niño. A través de Tutankamón, Egipto recuperaría parte de su pasado esplendor, celebrando no solo el regreso del panteón a su sitio, sino también un país capaz de resurgir de las arenas del olvido. Su historia es un recordatorio eterno de la fragilidad del poder y de la perdurabilidad del legado humano. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, es uno de los faraones más célebres y poderosos del antiguo Egipto. Nació en el siglo XIII a.C., durante el periodo conocido como el Imperio Nuevo, una etapa de gran expansión y prosperidad para la civilización egipcia. Ramsés ascendió al trono a una edad temprana tras la muerte de su padre Seti, y su reinado se extendería por casi 7 décadas, convirtiéndolo en uno de los monarcas egipcios con un mandato más largo. Desde los primeros años de su reinado, Ramsés II supo que su posición no solo requería de habilidad política, sino también de éxito militar para consolidar y expandir las fronteras de su reino. Uno de sus logros más famosos fue la batalla de Cadés, librada contra el Imperio hitita. Aunque esta batalla terminó en un empate táctico, Ramsés la presentó como una gran victoria en los registros históricos egipcios. Su habilidad para manipular la narrativa y reforzar su estatuto a través de inscripciones y monumentos es un testimonio de su ingenio político. Ramsés II fue un prolífico constructor. Bajo su dirección, numerosos templos, estatuas y complejos fueron erigidos. El templo de Abu Simbel es quizás el ejemplo más impresionante de su ambición arquitectónica. Estos impresionantes monumentos no solo servían como centros religiosos, sino que también eran una muestra tangible del poder y la devoción de Ramsés a los dioses. Su dedicación a Amón, Ra-Ita, entre otras deidades, se reflejó en la construcción del Ramesseum cerca de Tebas, una gran capilla funeraria destinada a conmemorarlo después de su muerte. Ramsés II también destacó por sus múltiples matrimonios, un intento no solo de reforzar alianzas políticas sino también de asegurar una vasta descendencia. Nefertari, su gran esposa real,
fue una de las relaciones más significativas, y su tumba, una de las más hermosas del Valle de las Reinas, atestigua el afecto y respeto que Ramsés le profesaba. El faraón decidió honrarla con un templo en Abu Simbel, una muestra excepcional de gratitud y amor eterno. A lo largo de su longeva vida, Ramsés enfrentó numerosos desafíos, incluyendo revueltas internas y amenazas fronterizas. Sin embargo, su capacidad para mantener la estabilidad y prosperidad de Egipto es digna de admiración. Sus éxitos no quedaron limitados solo a su tiempo, sino que su figura monumental prevaleció a través de los siglos siguientes, incluso siendo identificado por la tradición bíblica como el faraón del Éxodo. Finalmente, cuando murió alrededor de los 90 años, Ramsés fue enterrado en el Valle de los Reyes, en una tumba elegante que reflejaba su grandeza. Sus sucesores adoptaron el nombre de Ramsés en honor a su legado, pero ninguno llegó a igualar la combinación de poder, influencia y carácter magnánimo que él encarnó. Su historia sigue fascinando a arqueólogos e historiadores modernos, quienes continúan desenterrando nuevas facetas de su vida y reino. Cleopatra, famosa por ser la última reina de Egipto, es una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia antigua. Su vida está envuelta en romance, política y un trágico final que ha sido relatado a través de los siglos. Cleopatra VII Filopator nació en el 69 a.C., hija de Ptolomeo XII. Desde joven, se destacó por su inteligencia, carisma y habilidad para hablar varios idiomas, lo cual era poco común entre los miembros de su dinastía. Cleopatra no solo hablaba el idioma del pueblo que gobernaba, sino que también tenía conocimientos de política, matemáticas y filosofía. Con la muerte de su padre en el 51 a.C., Cleopatra ascendió al trono a la edad de 18 años. Cleopatra compartió el reino con su hermano menor Ptolomeo XIII, según las costumbres de la época. Sin embargo, la relación entre los hermanos se deterioró rápidamente debido a la ambición de Cleopatra por consolidar su poder. La lucha por el poder entre Cleopatra y Ptolomeo XIII culminó en una guerra civil. Durante este turbulento periodo, Cleopatra demostró ser no solo una líder capaz sino también una estratega astuta. Buscando consolidar su poder, Cleopatra empezó a aliarse con fuerzas externas, conocidas por todo el mundo romano. Una de las historias más famosas que rodean a Cleopatra es su relación con Julio César. Cuenta la leyenda que Cleopatra se hizo introducir ante César envuelta en una alfombra, un gesto que simbolizaba la diplomacia y seducción como armas de poder. Tras este encuentro, César apoyó su causa. Juntos derrotaron a Ptolomeo XIII, devolviéndole el trono. Del romance entre César y Cleopatra nació su hijo Cesáreo, que ella esperaba que unificara las dos grandes civilizaciones del Mediterráneo. La relación con Roma tomó un nuevo giro con la llegada de Marco Antonio. Cleopatra y Antonio compartieron una relación apasionada y tumultuosa que eventualmente llevó a la división del poder en Roma. Cleopatra vio en Antonio un aliado con el cual podía soñar unir Egipto y Roma bajo un mismo mando. Sin embargo, la política romana era inestable, y la competencia entre Antonio y Octavio Augusto se intensificó. Cleopatra y Antonio sufrieron una derrota decisiva en la batalla naval de Actium en el 31 a.C., enfrentando las fuerzas de Octavio. Tras esta derrota, su destino estaba sellado. Sabedora de que no había futuro para ella o para Egipto bajo el dominio romano, Cleopatra optó por el suicidio. La leyenda más romántica dice que permitió ser mordida por una cobra egipcia. Con su fallecimiento en el 30 a.C., Egipto se convirtió en una provincia romana y el rico legado cultural de Cleopatra fue transformado por las descripciones romanas. Los romanos la pintaron como una reina manipuladora y seductora. Sin embargo, su historia, sus astutas decisiones políticas, y sus relaciones con dos de los hombres más poderosos de Roma han perdurado. Cleopatra es un símbolo de poder, inteligencia y amor. En última instancia, Cleopatra permanece como una enigmática figura de poder personal y femenino en una época dominada por los hombres.